¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo del US Open, el segundo en el día de hoy. Si antes hablábamos de la final femenina del torneo, ahora lo vamos a hacer de la masculina, que como no, otra vez vuelve a enfrentar al número 1 y al número 2 del ranking mundial ATP, a Jannik Sinner y a Carlos Alcaraz. Es la tercera final consecutiva de Grand Slam que se disputa entre ellos, y con esto se bate un récord, porque es la primera vez en la era Open que esto sucede en la misma temporada. Djokovic y Nadal lo hicieron en años diferentes, pero Jannik y Carlos lo logran en el mismo. Así que tremendo hito el que han conseguido estos dos tenistas, sin duda los referentes para los próximos años en el mundo del tenis. Así que en este espacio de tiempo vamos a hacer la previa y nuestra predicción personal de este partido. Así que sin más dilación, comenzamos. Y lo hacemos con los datos generales de ambos jugadores. Empezamos por los del número 1 del mundo, por los de Jannik Sinner. Si vemos los datos del año 2025, son tremendos. Hay que decir que estos datos son anteriores al US Open, por lo que hay que sumarle 6 victorias más. Antes del torneo tenía 31 victorias por solo 4 derrotas. Ahora sería 37-4, es decir, más de un 90% de los partidos que ha jugado Sinner se los ha llevado. Tremendo los datos de esta temporada. No ha jugado muchos partidos porque estuvo esos 3 meses sin jugar, pero desde luego es tremenda la estadística. Ha ganado 2 títulos, ambos Grand Slam, el Open de Australia y Wimbledon. Y si nos vamos a las estadísticas generales de su carrera, tenemos que ya lleva más de un año como número 1 del mundo, y que si sumamos las 6 victorias del US Open a las 294 que tenía antes, ya ha llegado a las 300 victorias como profesional. Ha logrado 20 títulos Sinner. Diestro, revés a 2 manos, el tenista de San Cándido, 24 años, así que toda una vida por delante, toda una carrera por delante para seguir sumando éxitos, Grand Slam, semanas como número 1, desde luego, todo por hacer para ambos, todo por hacer para Jannik Sinner. Lo mismo con Carlos Alcaraz, del que vemos ahora las estadísticas. En este año 2025 no ha podido asaltar el número 1 del mundo, estuvo unos meses peleándose el segundo eslabón del ranking con Alexander Zverev, ahora ya lo tiene muy consolidado después de unos últimos meses donde los resultados de Carlos no han tenido color comparados con los del Teutón. Alcaraz, que ha llegado a las 60 victorias, si no me equivoco, porque antes del torneo los datos eran de 54-6. Sin duda es una barbaridad también lo de Carlos, que tuvo ese tramo complicado al inicio de temporada, sobre todo en la primera gira americana, con esa derrota en primera ronda de Miami, ese partido perdido también en las semifinales de Indian Wells ante Jack Draper, con un nivel bastante pobre, pero desde luego, a partir de ahí, a partir de la gira de tierra batida, Alcaraz ha jugado a un nivel impresionante. Ha conseguido 6 títulos, entre ellos un Grand Slam, Roland Garros y varios Masters 1000 también. Si vemos estadísticas generales de su carrera, pues tenemos que ha sido durante bastantes semanas número 1 del mundo. Creo que fueron 18 las semanas que estuvo al frente del ranking ATP. Y bueno, se acerca ya a las 270 victorias en su carrera con tan solo 22 años. 22 como los títulos que acumula por ahora en su palmarés. Como Jannik Sinner, revés a 2 manos, diestro, el tenista del Palmar. Ahora hablamos del camino que ha tenido que seguir cada uno de estos dos jugadores para llegar hasta la gran final del torneo. Tenemos que Jannik Sinner, por el camino, se ha dejado 2 sets. En primera ronda venció por 6-1, 6-1, 6-2 al checo Vít Kopriva. En segunda doblegó por 6-3, 6-2, 6-2 a Alexei Popyrin en un partido que tenía pinta de que podría ser más igualado de lo que fue. En la tercera fase sufrió para superar al canadiense Denis Shapovalov, perdió el primer set 5-7, pero ganó los otros 3 por 6-4, 6-3 y 6-3. En octavos de final jugó su partido más impresionante, triple 6-1 le metió al kazajo Alexander Bublik en menos de hora y media. En cuartos de final
venció también en 3 mangas a su compatriota Lorenzo Musetti por 6-1, 6-4 y 6-2. Y si vemos el partido más reciente que ha jugado Jannik Sinner, esa semifinal ante Félix Auger-Aliassime, tenemos que ahí se dejó su segundo set en este US Open. Ganó el primero 6-1 con bastante solvencia, pero a partir de ahí subió el nivel Félix Auger-Aliassime, que le ganó la segunda manga y puso en aprietos a un Sinner que por momentos llegó a padecer bastante. Además, también tuvo que ser atendido el italiano por el fisio por un problema, parece ser que en el abdominal, pero finalmente se acabó reponiendo a esos problemas físicos y a una buena versión del tenista canadiense para acabar llevándose el duelo en 4 sets, 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4. El tiempo que ha pasado en pista Jannik Sinner en estos 6 partidos llega a las 13 horas y 33 minutos. Algo más que un Carlos Alcaraz que llega a esta final del Abierto de los Estados Unidos sin haber perdido un solo set. Mucho mérito lo de Alcaraz. Algunos intentan desmeritarlo un poco diciendo que el camino tampoco ha sido tan complicado para el murciano, pero desde luego ganar 18 sets seguidos en un Grand Slam no está al alcance de todos. En primera ronda venció al estadounidense Reilly Opelka por 6-4, 7-5 y 6-4. En segunda ronda superó a Mattia Bellucci por 6-1, 6-0, 6-3, logrando su primer rosco del torneo. En la tercera ronda lograría el segundo, superando a otro italiano, en este caso a Luciano Darderi, por 6-2, 6-4, 6-0. Recordemos que en ese partido Alcaraz tuvo un susto con su rodilla, pero vamos, viendo cómo ha estado jugando en los siguientes encuentros, nada de nada. En octavos de final superó al francés Arthur Rinderknecht por un marcador de 7-6, 6-3 y 6-4 en el primer tiebreak que disputó en el torneo, por cierto. En cuartos pasó por encima de Jiří Lehečka con un marcador de 6-4, 6-2 y 6-4, y en el partido más reciente superó también en 3 sets a Novak Djokovic, un Djokovic que se lo dejó todo en la pista. Es increíble el esfuerzo que hace este jugador a sus 38 años para seguir manteniéndose en la élite del tenis mundial, pero hay que decir que no tanto por tenis, sino por físico, pues ahora mismo está un paso por detrás de las dos grandes figuras, como son Sinner y Alcaraz actualmente. Peleó durante los 2 primeros sets, pero al no poder llevarse ninguno, pues en el tercero su nivel acabó cayendo. Alcaraz, precisamente por haberse llevado las 2 primeras mangas, jugó con más tranquilidad en la tercera, porque en las 2 primeras hay que decir que Carlos no jugó a un nivel excelente, pero ya en la tercera, con más diferencia entre ambos, Alcaraz jugó mejor y acabó dejando buenas sensaciones en un encuentro que se acabó llevando por 6-4, 7-6 y 6-2. Alcaraz ha pasado en pista un total de 11 horas y 54 minutos. Vamos ahora con el cara a cara. Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se han enfrentado en 14 ocasiones ya entre ellos. Este va a ser el 15º duelo entre ambos. El balance es favorable a Carlos Alcaraz. 9-5 domina ese head to head. Si hablamos de los partidos más recientes, tenemos que en este 2025 se han enfrentado en 4 ocasiones, todas ellas en finales. Alcaraz se llevó 3, Sinner 1. Alcaraz venció las 2 primeras en tierra batida, una en Roma y otra en este épico encuentro de Roland Garros. Sinner consiguió imponerse en el partido por el título en Wimbledon, y en el precedente más reciente tenemos que Alcaraz se benefició en Cincinnati de la retirada de Jannik Sinner para acabar levantando el trofeo. Así que ahora sí, sin más dilación, vamos a hablar de las claves que pueden conducir a Sinner o a Alcaraz a llevarse este US Open 2025. Empezamos por Jannik Sinner, que dejó algo de dudas tanto físicamente como por su juego ante Félix Auger-Aliassime. Hay que decirlo, el canadiense ha hecho un torneo espectacular, pero Sinner en esa semifinal no mostró el nivel de robot al que nos tiene acostumbrados y que vimos tanto ante Bublik como ante Lorenzo Musetti. También podemos decir que ante Popyrin en la segunda ronda. ¿Qué es lo que debe hacer Sinner? Tengo que decir que las claves van a ser algo parecidas para ambos en algunos aspectos, como también pasa en la final femenina. Al final, el saque es uno de los puntos más imprescindibles en el tenis, así que evidentemente Jannik Sinner
debe sacar bien, principalmente con primeros. Al final, Sinner es un jugador que quizá arriesga algo más que Alcaraz con los segundos saques, si vemos estadísticas generales de los torneos. En Wimbledon, por ejemplo, fue bastante evidente si mirábamos los datos, ese porcentaje de puntos ganados con el segundo por parte de Sinner era bastante más alto que el de Alcaraz, pero sobre todo porque en muchas ocasiones Jannik ha metido segundos primeros, no tanto porque los intercambios acabe siendo superior, que también. Así que en el servicio intentar superar el 70% de primeros saques para así poder dominar con saque +1 o saque derecha y volea. A partir de ahí poder tener a Alcaraz contra las cuerdas cuando le toque sacar y por lo tanto lograr tirar sus turnos para adelante. Otra de las claves, pues el revés de Sinner. Esto lo llevamos comentando en todos los análisis de los Sinner Alcaraz. Sinner tiene un revés muy bueno, es capaz de dominarte tanto con el paralelo como con el cruzado. Quizá con el cruzado tiene más las de ganar que con el paralelo. Jugar cruzado le puede aportar más rédito, pero sinceramente no voy a hacer muchas distinciones. El revés de Sinner es muy bueno, así que en los intercambios que haya entre ellos, que se presupone que serán bastantes si no sucede ninguna desgracia como en Cincinnati, pues debe intentar llevar los puntos hacia su revés. La batalla de derechas no termina de interesarle a un Jannik Sinner, que aún así tiene una derecha muy buena, pero en la medida de lo que pueda debe jugar mucho con su revés y sobre todo mover a Alcaraz, desgastarle a partir de ahí con ese juego tan vertiginoso del italiano, esa capacidad que tiene para dominar los puntos. Si concretamos el tema de la recepción, tiene que ser muy agresivo. Cada vez que Alcaraz juegue con el segundo, debe intentar ahogarlo con restos muy profundos, a los pies o no, pero que Alcaraz tenga que retroceder, que pierda el centro de la pista y por consiguiente el dominio de los puntos. Un buen golpe de devolución puede aportarle mucho. Va a ser difícil para Sinner romper el saque de Alcaraz. Es que de hecho Carlos solo ha perdido su saque 2 veces en todo el torneo. Es una absoluta burrada de lo que estamos hablando. Pero si hay una posibilidad es ir a saco con los segundos saques de Alcaraz. No especular para nada e intentar ir a dominar esos puntos. Evidentemente le beneficiará que el porcentaje de primeros saques de Carlos Alcaraz no sea muy elevado. Si hablamos de Carlos, como con Sinner, el saque fundamental, evidentemente, debe mantener la línea de todo el torneo. Alcaraz ha mejorado muchísimo con el saque. En muchos momentos, hace meses, incluso hablamos del inicio de 2025, tenía desconexiones muy preocupantes con su saque. Sobre todo cuando conseguía breaks. En el juego siguiente desconectaba y lo cedía. Y ahora se le ve muy concentrado, con las ideas muy claras, saque muy firme, con bastante variedad incluso, y es capaz de dominar con la derecha en muchos de los puntos al servicio. El porcentaje de primeros es importante, con los segundos también está consiguiendo buenos porcentajes en este torneo. Es verdad que sobre todo en las primeras rondas ha tenido rivales que han cometido demasiados errores, quizá por buscar ser demasiado agresivos, pero hay que decir que esos porcentajes con el segundo saque en este US Open están bastante bien, si los revisamos desde luego. Con el resto, evidentemente como Sinner también otra clave parecida, ser muy agresivo. No nos vamos a detener más en esto al ser parecido a lo de Sinner. En el caso de Carlos, en los intercambios, ¿qué es lo que debe buscar? Echar a Sinner del centro de la pista. Cuando Sinner toma el centro de la pista es casi imposible moverlo de ahí, porque es capaz de cambiar las direcciones con una precisión de cirujano, milimétrica la que tiene el italiano. Así que a la mínima, sobre todo en el inicio de los intercambios, hay que buscar moverlo desde los primeros golpes para que Sinner no se sienta cómodo, para que incluso busque un poco el golpe ganador rápido y pueda precipitarse y cometer errores no forzados. Y para eso es muy importante que Alcaraz domine con su derecha, que busque la batalla de derechas, así como Sinner debe buscar la de los reveses. Mover a Sinner, ¿qué es lo que le puede proporcionar?
la capacidad de hacer magia, con lo que él se siente a gusto, con lo que él se siente bien, aportándole al público vértigo, levantarse del asiento cada 2x3. Mover a Sinner le puede permitir buscar más la dejada, hacerlo correr no solo de izquierda a derecha, sino también de arriba a abajo de la pista, y a partir de ahí que ese desgaste le vaya mermando, sobre todo teniendo en cuenta que no sabemos si Sinner va a llegar al 100% después de los problemas que tuvo en la semifinal ante Félix Auger-Aliassime. Así que, evidentemente, debe buscar eso para tener un poco más las de ganar. Y, sobre todo, Alcaraz debe seguir la línea de este torneo, quitando la semifinal ante Djokovic probablemente, porque en los 2 primeros sets se equivocó más de lo habitual. Sobre todo, lo que debe hacer Carlos es evitar errores tontos. Jugar siempre de la manera más inteligente y sencilla posible, siempre que pueda, lógicamente. Al final, Alcaraz no puede permitirse regalarle puntos a un tipo como Jannik Sinner, que a la mínima oportunidad que tenga no te va a perdonar, y si minimiza errores y si juega tranquilo, podemos tener un duelo muy bonito, y viendo cómo está Alcaraz, es posible que incluso Carlos parta con favoritismo. Precisamente por esto le voy a dar más porcentaje de victoria a Carlos Alcaraz. Para mí Carlos es favorito para llevarse este US Open, para impedir el segundo abierto de los Estados Unidos consecutivo para Jannik Sinner, y es que le voy a dar un 55% de opciones de victoria al del Palmar. Así que dejo en un 45% a Jannik Sinner. Todo puede pasar, estos encuentros entre Jannik y Carlos son muy abiertos. Hay gente que se queja diciendo ya se hace aburrido Sinner Alcaraz todo el rato, pero bueno, desde luego tener a 2 jugadores que se disputen los títulos puede parecer quizá un poco aburrido por el hecho de que ahora mismo no entren más tenistas en la ecuación, pero te da esa alegría de no saber en ninguna de las finales entre ellos lo que va a pasar. Así que yo personalmente me lo tomo más como algo positivo que no negativo, aunque quizás sí que haría falta un tercero en discordia, porque a Djokovic ya no le da para más. Así que bueno, dejamos este vídeo por aquí. Desde luego, este partido promete ser increíble, como todas las batallas que nos han regalado Sinner y Alcaraz, la del US Open de 2022 cuartos de final, el partido por el título en Roland Garros de este mismo año, aquella final en Pekín del año pasado. Son tantos los partidos épicos que nos han regalado que es lógico emocionarse con que podamos tener otro mañana por la noche. Esperemos que así sea. Así que bueno, ya sabéis, si os gusta el contenido, dadle like, suscribiros si no lo estáis y activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de los canales, tanto Permarte Sports como La Quinta Manga. Así que ahora sí, acabamos con el vídeo, que vaya muy bien y disfrutad de esta recta final del US Open. ¡Chao!